Hoy es lunes del doctor Juan Ramón de la Fuente, coordinador del Seminario de Estudios sobre Globalidad de la UNAM, presidente del Consejo del Instituto Aspen, capítulo México. Y querido Juan Ramón, citas hoy a Shakespeare en Hamlet diciendo: en la locura fingida por Hamlet hay lógica y razón, venganza, mentiras, complicidades, juego de palabras, psicología total. La obra de William Shakespeare es una tragedia que termina con la muerte de todo, o de casi todos, y cuando empiezas con tu texto en el Universal, hablas de que en algún momento te recuerda a un cierto método en el actuar y hablar de Donald Trump. Buenas tardes, ¿cómo estás, querido Juan Ramón? Hola, Joaquín, buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Pues sí, mira, en efecto, lo que he tratado de analizar y plasmar en este artículo y ahora en los siguientes minutos conversar contigo y con tu audiencia es tratar de contestar la pregunta que nos hacemos, yo creo que millones y millones de personas en todo el planeta, y es: ¿hay un método detrás de la actuación del señor Trump, de Mr. Trump? Porque su conducta es tan errática que a veces da la impresión que ni sus mismos colaboradores lo entienden, porque él tuitea una cosa por la mañana y al rato su vicepresidente o algunos de sus secretarios de Estado dicen lo contrario. No queda claro si hay una intencionalidad o hay una gran confusión, y el planteamiento que yo hago es que me parece que en efecto es confuso buena parte de su quehacer como el hombre más poderoso que hay en la Tierra, pero que no es algo que no tenga una intencionalidad, ¿no? Es decir, no es casual. La confusión me parece que sí obedece a una intencionalidad, sí, claro, que sí hay un método, y esa sería la pregunta: ¿hay un método detrás de la actuación del señor Trump? Otro tema que abordo es si hay un trastorno propiamente dicho psicológico en el caso de Hamlet, que es como comentabas tú, empecé mi artículo. Bueno, pues es bien sabido que Hamlet finge una locura y que de alguna forma Polonio lo descubre cuando dice: hay un método en esa locura. Obviamente aquí no se trata de hacer o pretender hacer un diagnóstico psiquiátrico del señor Trump. De hecho, la propia Asociación Psiquiátrica Americana sugiere, creo que continuo, no entrar en esa esfera, pero sí es ineludible el análisis de la personalidad de alguien que nos está costando mucho trabajo descifrar, ¿no? Y creo que parte de la razón detrás de ello es que el señor Trump no se reconoce como un político, a pesar de que lo sea, porque por la vía de los hechos lo es. Sin embargo, al no reconocerse como tal, no actúa como tal. Sigue predominando en él la forma de actuar de lo que él siempre ha sido: un empresario, en opinión de muchos, por cierto, un empresario más bien marrullero, que siempre ha estado en la dinámica de los tribunales, de las demandas, estirando la ley al máximo, y si le conviene, pues la traspasa un poco y después enmienda, después indemniza, después corrige. Creo que tiene un gran equipo de abogados, pero al no ser él un político que se reconozca como tal, eso es lo que nos genera, creo yo, una gran incertidumbre. Por ejemplo, a él no parece interesarle tratar de buscar consensos para la sociedad para la que gobierna. Él está muy cómodo teniendo a los suyos, claro, y el aplauso de los suyos le basta. Entonces, pues no hay de su parte ninguna concesión para tratar de buscar un consenso. Él tiene una mayoría en el Congreso, lo acabamos de ver en su comparecencia, que fue de grandes contrastes. Los suyos
le aplaudieron, Joaquín, tú lo reportaste, cada minuto, durante 70 minutos, les arrancó 70 ovaciones, mientras los demócratas permanecieron en un silencio absoluto. Es decir, no hay pues esta forma habitual de los políticos cuando ganan de tratar de, bueno, pues ir generando consensos y decir, bueno, yo gobierno para todos, voy a tratar de entender a los que no votaron por mí. Aquí no hay eso. Aquí es, yo estoy con mi base social, con eso tengo la suficiente mayoría legal para actuar y sobre eso me voy a ir, porque los otros finalmente son unos perdedores. Entonces ellos perdieron, yo gané. En las democracias convencionales, el punto de vista de las minorías pues siempre se toma muy en cuenta, ¿no? Es parte de lo que entendemos como una forma de gobierno verdaderamente democrática, donde las minorías pierden el proceso, pero evidentemente son tomadas en cuenta. Aquí da la impresión de que no es el caso. Al señor Trump le interesa su base social, el apoyo de su gente, el aplauso de sus colaboradores, y le interesa también, y esto creo que puede ser importante tomarlo en cuenta, le interesa que le tengan temor, le interesa ser temido. Por eso cuidado, no debemos agachar la cabeza. No se trata de caer en provocaciones, ni mucho menos en ser nosotros los provocadores. Pero creo que es una persona que si detecta que le tienes temor, se va a ir sobre de ti todavía con más ímpetu. Eso lo dice en su libro, acuérdate. Eso de hecho lo reconoce él mismo, y sería importantísimo entonces que en cualquier intento de interactuar con él lo tuviéramos como que en primerísimo plano ese elemento, ¿no crees? Totalmente de acuerdo, y yo coincido contigo, José Ramón. Yo creo que es un método de él, porque es lo que busca, es lo que estás diciendo, amedrentar. Y no es locura, es como tú citas a un psiquiatra, profesor o amigo tuyo de la Universidad de Duke, y lo citas diciendo que el antídoto para los tiempos negros que se avecinan debe ser político, no psicológico. Trump debe ser denunciado por su ignorancia, por su incompetencia, por su impulsividad y por sus tendencias dictatoriales y no por un análisis psicológico. Exactamente, porque no nos permite entender algunos de estos rasgos que estamos platicando, pero el antídoto evidentemente tiene que ser político. Los señalamientos tienen que ir sobre esos rubros, porque fíjate, el tema de la ignorancia, por ejemplo, ha habido cosas que son verdaderamente inéditas en Estados Unidos. La Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que es quizá la más antigua, de la mayor prestigio en el mundo y la más grande, por supuesto, en su reunión de hace unas cuantas semanas, por primera vez en 168 años, decidió hacer público su preocupación por algunos de los comentarios que ha hecho el presidente Trump en relación a ciertos eventos que científicamente están muy bien documentados, como el calentamiento global. Es decir, este es un tema en el que no cabe mucho la discusión subjetiva. Los hechos objetivos, contundentes, productos del análisis científico más riguroso, muestran que hay un proceso de calentamiento global que está deteriorando a pasos acelerados nuestro entorno ambiental. Bueno, cuestionarlo es no reconocer que hay evidencia científica, y eso es lo que dice esta asociación. Lo mismo ocurre en el caso de la vacunación infantil, ¿no? El cuestionar la eficacia de las vacunas, que son quizá la más grande de todas las innovaciones que ha habido en el campo de la salud pública en la historia, porque han reducido la mortalidad infantil de una manera verdaderamente extraordinaria. Cuestionarlas es no reconocer que más allá del punto de vista personal, que hombre, siempre puede ser respetable, hay evidencia científica sobre algunos temas que no cabría sobre ellos
cuestionamientos sin otra evidencia que los cuestionara. Entonces, se van dando todas estas cosas que van haciendo cada vez más compleja la trama, y por eso volvía yo a los escenarios shakespearianos, con una enorme diferencia. Joaquín, en el caso de la escenografía teatral, cuando acaba la obra, pues se acabó el drama y nos llevamos para la reflexión posterior lo que vimos y lo que experimentamos. Pero en este caso, el drama es real, el drama incide sobre las personas, ya es grave y puede ser todavía mucho mayor. Así lo veo yo. No parece que hayamos visto más que el principio de la primera escena, sí, del primer acto. Yo creo que ni ese, vamos, no hemos visto nada de lo que vamos a ver. Y hay otro punto, Joaquín, que creo que también incide directamente en lo que tú haces y de alguna manera lo que estamos haciendo ahora tú y yo con la oportunidad que tengo en este espacio de informar y comentar con el público. Y tiene que ver precisamente la relación de Trump con los medios de comunicación. Bueno. ¿No? Y cómo aquellos medios de comunicación que lo critican, que no le dan la razón, inmediatamente son descalificados. Son descalificados otra vez sin ningún sustento. Y ahora no solo descalificados, sancionados. Sancionados, no los deja entrar o no los invita. Y fíjate que, curiosamente, hay esta novela que se escribió hace casi 70 años, que se llama 1984, en el que la trama de la novela consiste en que al manipular la información es como pueden expresarse de una manera más completa el totalitarismo y la opresión. Bueno, esta novela, 1984, volvió a aparecer en el tope de las ventas de libros de Amazon hace algunas semanas. Es decir, hay una parte del pueblo norteamericano, el pueblo norteamericano que lee, el pueblo norteamericano que tiene más interés por el conocimiento, por la reflexión, por la objetividad, que está genuinamente preocupado, pero esa es la parte del pueblo norteamericano que perdió. Claro. Esos son los que perdieron. Y a esos el señor Trump no les está dando tampoco en mayor lugar. A mí me preocupa la relación con la prensa, porque, no es un tema exclusivo de los Estados Unidos, pero precisamente en los Estados Unidos había sido uno de los grandes baluartes de su sistema democrático, el que había una absoluta... La primera ¿cuántas veces? Es la primera enmienda. Exactamente, ¿cuántas veces no lo pusimos de ejemplo? Yo te recuerdo, desde hace muchos años tú haber hecho comentarios sobre esa primera enmienda y cómo eso le daba a todo el sistema democrático norteamericano la posibilidad de tener pesos y contrapesos, balances, que lo hacían ser medio envidiable, sobre todo después de que en nuestro país, pues esto ha sido un tema que tampoco ha estado tan claro, quizá en los últimos años más claro que en el pasado, pero recuerda en la famosa frase del presidente López Portillo de te pago para que me pegues. No pago para que me peguen. No pago para que me peguen, ¿no? Que precisamente lo recordábamos el día de ayer en la Feria Internacional del Libro de Minería, celebrando los 40 años de la revista Proceso, en una mesa que estuvo, la verdad, muy interesante, con Enrique Krauss, con Diego Valadez, Denise Dresser y un servidor, y veíamos cómo uno de los méritos de Proceso fue haber resistido estos 40 años, porque la discrecionalidad con la que se hacen todavía en nuestro país los pagos por publicidad para las instituciones del Estado, pues hace que aquellos medios que son más afines habitualmente reciben más publicidad y los que son más críticos reciben menos publicidad. Bueno, eso yo creo que es un tema que en su momento a México le va a convenir mucho legislarlo para que no quede a un nivel discrecional y que no nos pase
lo que de hecho les está pasando ahora a los Estados Unidos, en donde haya esta discrecionalidad llevada al extremo y que creo que está rompiendo con uno de los puntos de equilibrio más valiosos del sistema democrático, no solo norteamericano, sino digamos en Occidente, ¿no? En las democracias occidentales, como las entendemos, en donde hay una cabal libertad de expresión y en donde los medios juegan ese papel hasta ahora, desde mi perspectiva, insustituible. Si los medios se acallan o se cooptan o se eliminan, sobre todo aquellos que tienen una posición más crítica, no hay otro camino más que el totalitarismo y la opresión, como en efecto reza muy bien esa novela de 1984. Muy bien, querido Juan Ramón. Pues te mando un abrazo y te aprecio mucho y nos vemos el lunes, porque hoy es lunes del doctor Juan Ramón de la Fuente. Buenas tardes. Gracias a ti, Joaquín. Buenas tardes. Saludos a todos los auditorio. Saludos. Juan Ramón de la Fuente, coordinador del Seminario de Estudios sobre Globalidad en la UNAM, presidente del Consejo de Aspen, del Instituto Aspen, Capítulo México.